La insensatez es un laberinto interminable, de enmarañadas raíces que confunden sus caminos. ¿Cuántos han caído allí? Tropiezan toda la noche con los huesos de los muertos y sienten que ignoran todo menos la inquietud, y desean guiar a otros cuando deberían ser guiados. Hola amigos y amigas del mundo de ayer, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de la obra poética de un autor clásico de la literatura inglesa. Me refiero al artista, poeta e intelectual William Blake. Acompáñenme. William Blake nació el 28 de noviembre de 1757 en Londres y desde muy pequeño le interesó el arte y la lectura en general. Él desde niño tuvo maestros en pintura, dibujo y comenzó a escribir poesía. También desde pequeño tuvo experiencias sobrenaturales que marcaron mucho su forma de ver el mundo a lo largo de su vida. Y es que, por ejemplo, una anécdota que él recordaba mucho era de cómo una vez vio un árbol donde encima reposaban un montón de ángeles que iluminaban todo a su alrededor. Así que esto le provocó un gran interés por la mitología, lo divino, la Biblia que leyó de inicio a fin. Aunque eso sí, él siempre se opuso a todo tipo de autoridad en cuanto a religión, política y todo en general. Siendo un joven virtuoso con una visión muy única sobre el mundo y el arte, pues conocía a los genios de la época, pero digamos que a la mitad les caía bien y a la mitad les caía mal, justamente porque él era un visionario, un innovador. Él ilustró obras de libros pues ya clásicos como La Divina Comedia de Dante o El Paraíso Perdido de John Milton y por supuesto también algunas de sus obras personales. En cuanto a su literatura, sus libros digamos más conocidos son Cantos de Inocencia, Cantos de Experiencia y el más popular, El Matrimonio del Cielo y el Infierno. Luego de una vida donde fue artísticamente incomprendido y literalmente llamado loco por muchas personas, y sobreviviendo también con algunos trabajitos para poetas y artistas que no eran tan dotados como él, pero que sí tenían el poder adquisitivo. Después de todo esto, William Blake falleció en 1827 y fue enterrado en una fosa sin nombre en Londres. Fue hasta 2018 cuando unos investigadores identificaron la zona donde estaba su cuerpo y entonces en homenaje a este autor se hizo una inscripción para celebrar a este icónico y clásico de la literatura inglesa. William Blake fue un autor totalmente visionario, un adelantado a su época, a la vez un increíble poeta y un artista visual inigualable, que a raíz de las mitologías y de las religiones, él creó su propia visión del mundo, su propio universo lleno de demonios, de ángeles, de monstruos, del cielo y el infierno. Por eso él fue considerado un maldito y se le llamó loco y excéntrico, pero aún así él fue un precursor del romanticismo, del simbolismo e incluso del surrealismo. Un poeta para quien el mal era una fuerza que no se podía reprimir y que las leyes morales limitaban a los hombres. Porque los hombres somos bien y mal, somos luz y oscuridad, somos corderos y tigres. Por cierto, todas las imágenes que acabas de ver, por supuesto que son un arte de William Blake. Leí la poesía de William Blake en esta edición antológica y bilingüe de Editorial Alianza, es decir, la mitad está en español y la mitad está en inglés. Esta es una edición del 2015 con traducción de Enrique Caracciolo Trejo y es un libro que sirve muy bien para introducirnos a la poesía de William Blake. Aparecen, digamos, los poemas más representativos de sus libros más importantes, aunque para consultar todos sus libros existen ediciones de obras completas o también por separado cada uno de los libros, pero completo cada uno. En general, de William Blake podemos decir que existen, digamos, dos etapas de su poesía. Una primera etapa, digamos, los poemas de la juventud, son poemas más tradicionales, es decir, me refiero a que visualmente es como lo que conocemos como poesía. Poemas en verso, poemas cortos, poemas donde cada uno tiene un inicio y un fin. Porque la segunda etapa de William Blake son más bien poemas, narraciones épicas, es decir, todo el libro de poesía es una sola historia donde aparecen varios personajes y a lo mejor no tiene como cortes, sino que es todo lineal continuo, pero vamos a hablar un poco de su poesía. Siguiendo el índice de esta antología, digamos que los libros que pertenecen a la primera etapa de poesía, que es esta poesía un poco más tradicional, son los libros de esbozos poéticos, Cantos de Inocencia y Cantos de Experiencia.
que son poemarios que más que nada nos hablan de la vida pastoril, es decir, del campo, del clima, de las temporadas del año, también muy religiosos, por ahí nos habla mucho de Dios, de la inocencia, de la juventud, de la energía, de la luz, etc. Así que son poemas que se centran como en esas temáticas, aunque entre cantos de inocencia y cantos de experiencia hay un gran contraste, porque la inocencia se enfoca, digamos, en la pureza de los seres humanos, pero en la de experiencia nos habla de cómo la experiencia corrompe esa pureza y también hay maldad en el ser humano. Y estos libros, digamos, se presentan de manera tradicional en verso. Mientras que los que pertenecen, digamos, a la segunda etapa de poesía de Blake, que son más como historias narrativas, son el libro de Tell, El matrimonio del cielo y el infierno, De América una profecía y el primer libro de Urizen y del Evangelio Eterno. Todo eso viene en esta antología, pero repito, solo como los textos o poemas más selectos. El libro de Tell, por ejemplo, es un libro muy interesante que nos habla acerca de una joven que va al campo y le pregunta a las flores y otras formas de la naturaleza qué es morir. Entonces a lo largo del poema pues le contestan y al final ella queda aterrorizada y mejor regresa con sus hermanas para olvidarse del conocimiento de lo que es la muerte y vivir en la ignorancia, vivir feliz. Otro libro, el más icónico de todos, es El matrimonio del cielo y el infierno, que este libro de hecho nació como una burla crítica a otro filósofo que él tenía unas ideas muy radicales sobre el cielo y el infierno. Pero William Blake lo que hace en este poema pues es hablarnos de todas sus ideas, de cómo el bien y el mal son uno mismo, y de hecho si bien este libro es muy polémico porque habla, digamos, del infierno, el diablo y algunos monstruos, pues al hablar de eso se está refiriendo a la tierra misma, porque los humanos, para William Blake, convivimos con lo divino. Nosotros somos bien y mal y somos un todo unificado. Otro texto muy interesante es De América una profecía, que es un libro sobre la independencia de las colonias estadounidenses. Muy interesante porque William Blake era inglés, es decir, del bando que perdió, pero él defendía mucho la idea de la libertad, de romper los límites. Así que fue un texto sin duda polémico, pero que es una historia súper mitológica, llena de dioses que intervienen, de monstruos y de humanos. Así que es una historia pues que nos habla de la libertad y de cómo estas criaturas sobrenaturales pues influyeron en que los humanos que buscaban la libertad tuvieran triunfo sobre las fuerzas del mal. En cuanto al resto de los textos, digamos, son como del mismo corte, son narraciones épicas con intervenciones divinas y un par de textos que no vienen en esta antología pero que son conocidos de William Blake. Por un lado es el poema completo de Jerusalén y por el otro unos versos que son como muy famosos, al menos últimamente en internet, y no aparece este poema aquí, que son aquellos versos que dicen: para ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, abarca el infinito en la palma de tu mano y la eternidad en una hora. Y eso no aparece en esta antología, pero sin duda es muy útil para introducirnos a la poesía de William Blake. William Blake es un autor con mucha influencia en la cultura popular. Lo más conocido, por supuesto, es que la banda The Doors de Jim Morrison tomó su nombre de uno de los fragmentos de El matrimonio del cielo y el infierno, que dice: si las puertas de la percepción se purificasen, las cosas aparecerían al hombre tal y como son, infinitas. De este mismo fragmento salió el título Las puertas de la percepción, que es un libro de ensayo y diario experimental del escritor británico Aldous Huxley, autor de Un mundo feliz. William Blake también ha influenciado al cantante Bob Dylan, al poeta Beat Allen Ginsberg, al escritor Philip Pullman, que es creador de La brújula dorada o La materia oscura, entre muchos otros escritores, músicos, directores de cine, etc. Así que es un visionario que inspira a artistas hasta el día de hoy. Para hablar de la poesía de William Blake, la verdad es que hay mucha tela de donde cortar. Hay cursos, incluso diplomados completos sobre la obra de William Blake. Así que en este video solo vamos a hablar de algunos puntos, cualidades, características necesarias a tomar en cuenta sobre William Blake. Y yo de antemano tengo que confesar que yo soy fan de este autor, así que voy a hablar bonito de él, pero no me voy a dejar llevar por eso. También te voy a enumerar algunas cosas no tan positivas o motivos por los cuales no es un autor, digamos, para todos los lectores. Y aquí, para comenzar, la primera cualidad que yo quiero destacar de la poesía de Blake es que él es el rey de los contrastes. A cada rato nos está hablando del día y de la noche,
de la armonía y del estruendo, de la luz y de la oscuridad. Y eso es totalmente mitológico, religioso, con una carga súper simbólica. Y quizás los textos que más reflejan esta idea son sus dos libros complementarios, el de Cantos de Inocencia y Cantos de Experiencia. Y es que en el de Inocencia pues nos habla de la pureza del hombre, nos habla de un Dios bondadoso, nos habla de las estrellas, del cielo, del clima, de las temporadas, de la energía de vida, de la amistad. Pero el de Cantos de Experiencia nos habla de cómo al crecer y volvernos adultos, pues se nos corrompe todo el bien y nos damos cuenta de que existe el mal, que el hombre es malo, que el Dios también es castigador, que pues hay muchas imposiciones de parte de los gobiernos, de las religiones, que estamos pues gobernados, atados, que no somos realmente libres, que hay mucho mal, mucha corrupción. Entonces todo este contraste me parece genial en toda la obra de William Blake, pero más aún su idea de que este contraste, que es obvio, evidente, pues en realidad son uno mismo, porque humanos somos bien y somos mal, somos luz y sombra. Un segundo elemento es que sí, su poesía está llena de mitología, de carga simbólica, de muchos aspectos que suenan religiosos, pero la verdad es que dentro de su obra poética encontramos muchas críticas sociales. Por ejemplo, tiene un poema llamado Escolar, donde habla acerca de cómo a los jóvenes, a muchos se les obliga a estudiar, a ir a la escuela cuando no quieren, y eso puede corromper, digamos, su espíritu, su libertad. Así que es una crítica en general al sistema educativo y digamos a las formas de inteligencia o de desarrollo personal. También tiene por ahí otro poema que habla sobre el racismo. Es un poema de hecho con tintes religiosos porque habla acerca de que no importa el color de tu piel, todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿no? Entre muchos otros temas que ahí va tocando dentro de sus poemas, que nos hablan también de que sí, pues tiene una visión súper enfocada al universo y a lo mitológico, pero también pues que estaba enfrentándose a una realidad, viendo cosas que no le parecían y cosas que ve representadas, reflejadas a través de su poesía. Número 3. Las analogías que hace William Blake de los seres humanos con seres de la naturaleza. Me refiero a animales, plantas, etc. Y es que en muchos de sus poemas, pues los protagonistas no son humanos, sino que son animales u otros seres de la naturaleza que son, digamos, como a modo de fábula. Entonces, por ejemplo, tiene un poema llamado La Mosca, donde pues compara al ser humano con la vida de la mosca, que es una vida monótona, donde hay un inicio, hay un fin, es una vida efímera también. Entonces es ahí una comparación interesante. También está un poema sobre la rosa enferma y la idea del gusano comiéndose a la rosa, que pues también tiene que ver con el hecho de que somos seres mortales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás digamos los animales que él más utiliza dentro de su poesía, la imagen que más le gustaba era la idea del cordero y del tigre, que son animales que reflejan el lado puro del ser humano y digamos el lado oscuro salvaje. Entonces el cordero es la pureza, la inocencia, el bien, la bondad, el cordero de Dios si lo queremos ver así, y el tigre es lo salvaje, lo oscuro, la sombra, la violencia, todo lo malo. Por lo mismo de esta idea de que el ser humano es bien y es mal. Número 4. Las grandes narraciones mitológicas, épicas, epopélicas que hizo William Blake. Y es que pues muchos de sus libros de poesía son narraciones completas, con intervenciones divinas, con humanos heroicos. Entonces leer a William Blake de hecho es un poco como leer a la Biblia combinado con textos antiguos como la Ilíada o el Ramayana, porque combina todo eso y es increíble porque él es un autor pues que escribió en el siglo XVIII, inicios del XIX, y escribe como si fueran textos antiguos. Entonces yo le aplaudo mucho, me gusta mucho esa parte de William Blake y de cómo intervienen los dioses, los seres divinos, los monstruos también. Entonces es un tipo de lectura que te hace pensar en el caos y el desorden, y también digamos en los polos que existen en el ser humano de toda esta parte del bien y el mal. Así que la manera en la cual saca temas digamos de su realidad cotidiana y les da toda esta carga simbólica, la verdad
A mí me parece muy increíble de parte de este autor y este es un rasgo muy característico de su poesía. 5, y aquí voy a ser muy breve, es el hecho de la intensidad de sus poemas. Es un poeta que cuando ama, ama y cuando odia, super odia. Entonces me gusta mucho esa parte de su poesía, que parece que siempre elige las palabras exactas para dar sobre la herida. E incluso tiene poemas que en sí mismos son como la oposición, lo que hablaba en el punto 1 sobre los contrastes. Tiene por ejemplo uno en donde en el mismo poema habla de las maravillas del amor y habla de lo más oscuro del amor, el amor digamos como este amor desinteresado, pero por el otro lado el amor que no deja de ser egoísta, etcétera. Entonces me gusta mucho la intensidad de su poesía. Y esto también lo voy a relacionar al punto 1 negativo, que es el hecho de que mucha de su poesía se puede considerar cruel, mala o negativa. Entonces tenemos muchos poemas que nos hablan de venganza. Está uno de esos poemas también muy conocidos, Un árbol emponzoñado, que nos habla prácticamente de que deshazte de tu enemigo, véngate de tu enemigo, algo por el estilo. Y pues muchos de sus poemas nos hablan de gusanos comiéndose a los hombres, que somos mortales, de cómo entre los hombres hay mucho desencuentro y maldad. Entonces a mucha gente podrá no interesarles estos temas y lo verá más bien como fue visto, un poeta excéntrico, loco, incluso maldito. Un segundo punto que podemos considerar negativo es que es un poeta, digamos, repetitivo. Y es que hay gente que ha leído a William Blake y solo recordará uno o dos poemas, normalmente El Tigre, y con eso ya se dan por servidos. Y es que con uno o dos poemas puede bastar de manera general para conocer a todo William Blake. Y es que sí, su poesía siempre nos está hablando de estos contrastes, de las ideas de que somos un todo y el bien y el mal. Así que es entendible porque para mucha gente podría resultar repetitivo William Blake, incluso un poquito aburrido, tedioso. En esta lógica, para leer un libro de él y acercarnos a él, yo te recomendaría leer Cantos de Experiencia. Y bueno, con eso digamos podría bastar en general para conocerlo. Y ya si te interesa más, pues ya ir conociendo más de sus libros. Yo creo que ese sería un buen libro para conocer a William Blake. Y ya por último, un tercer punto que hace no tan accesible o para todos la poesía de William Blake es el hecho de que como tiene tanta carga simbólica, mitológica, etcétera, pues de entrada a la gente digamos que no le interesa la literatura antigua o la Biblia o temas de ese tipo, pues probablemente le vaya a aburrir, no le vaya a entender o no le vaya a parecer nada interesante. Además de que la poesía de William Blake digamos es para leerla y releerla, reflexionarla, pensarla, interpretarla. Así que hay mucha gente que al leer un poema si no lo entiende pues nada más ahí lo deja y sigue al siguiente, ¿no? Y William Blake es un poeta con demasiadas imágenes alegóricas, muy interpretativas, así que por eso es que puede alejar a algunos lectores a quienes pues les gusta más bien leer algo que sea sencillo de comprender, algo que tenga inicio y fin y que se comprenda en el poema en sí mismo, en vez de digamos andar haciendo interpretaciones o reflexionar un poco más de lo que nos presenta el mismo poema. Habiendo dicho todo esto y llegando al momento de darle calificación a este libro, no sé si es por primera vez en el canal, no lo recuerdo, pero le vamos a dar 5 tintas de 5, no solo porque yo soy fan de William Blake, porque ya mencioné también los puntos no tan positivos de su poesía, pero sí porque él es un autor clásico, no solo por el valor literario de su obra, sino por el valor histórico. Él fue un supervisionario que pues anticipó a muchos artistas ya del romanticismo y de otros movimientos y que hoy es recordado y sigue influyendo en varios artistas, directores de cine, músicos, etcétera. Así que es una obra que nos guste o no nos guste, se tiene que conocer. Y ya lo mencioné hace un momento, el libro que yo recomiendo para acceder a él sería Cantos de Experiencia. Me parece que es el que contiene los poemas más icónicos y quizás también los más atractivos o incluso accesibles. Así que 5 tintas de 5 para la obra poética de William Blake. Y con esto, ahora sí hemos llegado al final de esta reseña. Espero que te haya gustado porque la verdad para hablar de William Blake da para muchísimo. Aquí quise hacer un súper resumen, sinopsis, para que puedas tener una introducción a este increíble autor británico.
Y bueno, déjame en los comentarios qué te pareció, si ya lo has leído o algo más que gustes comentar. También si eres fan de The Doors o algo por el estilo. Por el momento yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas acá al canal de YouTube para más videos de reseñas, biografías, tops, chismes literarios, entre otros contenidos, todo acerca del mundo de los libros. También puedes seguirme en TikTok o en Instagram como El Mundo de Ayer, y como ya lo sabes, si has visto muchos de estos videos, pues la cuenta de Instagram más bien ya se convirtió en la cuenta de la tienda, donde seguimos todavía con la colección de Alicia en el País de las Maravillas, aunque próximamente ya vamos a pasar a una nueva colección. Así que yo me despido, soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.